Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto recibirlos en esta noche que estoy seguro que será muy especial. Obviamente en el ámbito espiritual, de conexión con Dios, de oración, pero también muy especial esta noche de manera informativa, para que Be'ezrat Hashem tengamos un panorama mucho más claro de lo que está sucediendo en la actualidad con Eretz Israel en el Medio Oriente. Y es por eso para empezar quiero pedirle al señor Luis Musali, vicepresidente de la comunidad Alianza Monte Sinaí, que les dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Bienvenido. Buenas noches. En nombre de nuestro querido presidente, el señor Alberto Kichik, les doy la más cordial bienvenida. Quiero agradecer a nuestro Rabba Rashi, el Jajam Abraham Tobal, el haber tenido la iniciativa de hacer esta conferencia, porque muchos nos preguntamos qué podemos hacer desde aquí por Eretz Israel. Y lo que podemos hacer es mucho, y es lo que estamos haciendo, lo que estamos aquí presentes. Es hacer tefilá por nuestros hermanos, es estar informados de primera mano de una periodista reconocida como es Esther. Eso es lo que podemos hacer, eso es lo que nos toca. Y estar aquí hoy, estamos haciendo nuestra obligación. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida, los felicito por involucrarse, por no permitir que la indiferencia nos invada y por saber de primera mano lo que está pasando en Eretz Israel, y también por venir a hacer tefilá, unirnos en nuestra tefilá con nuestros hermanos en Eretz Israel que están luchando nuestra batalla. Nuevamente, a nombre de nuestro querido presidente, que no está en México, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco mucho y va a ser una velada, estoy seguro, memorable para todos nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Luis, por la bienvenida, sobre todo por tus palabras muy puntuales y atinadas. Gracias por este recibimiento tan cálido. Y para empezar con esta noche, nada más y nada menos, voy a pedirle al rabino principal de nuestra comunidad, el Rabba Rashi, el Jajam Abraham Tobal, que por favor pase a dirigirnos un mensaje. Jajam, bienvenido. Y nuevamente a todas y a todos, muy buenas noches y bienvenidos. Buenas noches a todos, bienvenidos. Primero agradezco la presencia de todos ustedes, agradezco también la colaboración del Comité de Actividades, la señora Mónica Daniel, Perradana, todas las que lo ayudan, asimismo del Comité de Talmud Torah, Jack Sazón, que ayudó a organizar esto, la presencia soy vicepresidente, y bueno, la señora Esther Chabot, que cordialmente respondió a la petición para algo tan importante. Yo creo que todos estamos, no sé cómo describirlo, pero creo que todos tenemos un sentimiento de preocupación, de querer estar conectados con Israel, de saber lo que está pasando, de hacer algo, como lo mencionó Luis, hacer algo por estar en Israel. Estamos lejos, pero es nuestro pueblo, es Israel nuestra capital, nuestro país, y tenemos ese cariño y conexión con Israel, y en esa situación tan difícil queremos justamente hacer algo. También felicito a Raúl Ashkenazi y a Yosef Haim Ben Chimol, que nos están acompañando esta noche. Y bueno, yo quiero hacer una breve reflexión de lo que está sucediendo. Netanyahu le dio un nombre a este operativo, pero tan acertado, y quisiera reflexionar un poquito en ello.
lo llamó Am Kelaví. ¿Qué es Am Kelaví? Dice, una profecía que dijo Bilam. Bilam fue un profeta que quiso maldecir al pueblo de Israel. El rey de Moab lo contrató para maldecir al pueblo de Israel. Eran las armas no convencionales de ese entonces. Cuando vio que el pueblo de Israel usaba armas no convencionales, que Dios los protegía, dijo, vamos a usar la misma arma, también no convencional, que un profeta los maldiga. Pero como sabemos, se volteó y empezó a dar bendiciones. Y entre esas bendiciones dijo, Hen Am Kelaví Yakum Vejarit Nasa. Es aquí un pueblo que como un felino se va a levantar y como el león va a erguirse para defenderse y para atacar a sus enemigos. Le dio este nombre, y que es muy cierto, porque ahorita el pueblo de Israel se levantó como un león. Dice, aunque nosotros somos pacifistas y siempre perseguimos la paz, pero tenemos la obligación de defendernos. Es muy conocido el dicho del Talmud que dice, Habá leorgeja, Ashkem leorgo. El que quiere matarte, Ashkem leorgo. Madruga, adelántate. Dice, no tienes que esperar que te mate y a ver si te puedes defender o no. Evita que lo haga. Ashkem, madruga y mátalo. Y es indiscutible, con todo lo que quieran decir en el mundo. Yo creo que además que nos está Irán bombardeando y a civiles, la prensa, una parte de la prensa mundial está bombardeando la verdad. Que eso es lo que más triste, lo que más nos duele, porque años que la Ayatolá declara que quiere exterminar a Israel, y nosotros lo tomamos muy en serio. Ya vimos lo que pasó en toda la historia, ya vimos lo que hizo Hitler, todos los que nos persiguen. Y creo que todos saben, ¿no? Puso un reloj en el centro, en el centro de Irán, un reloj indicando el tiempo que falta para la destrucción y la aniquilación de Israel. Entonces, aunque nosotros perseguimos de forma absoluta la paz, cuidamos la vida humana, pero aquí es una obligación lo que está haciendo Israel. Y tener ese valor, porque siempre hubo miedo, ¿no? Irán es muy poderoso. Armarse, quitarse el miedo, que eso es justamente lo que vamos a leer en la Perashá, que vamos a leer mañana. Los espías fueron a la tierra de Israel y regresaron y todos tuvieron miedo, contaron, son gigantes, no vamos a poder. Sí, tuvieron miedo, no merecieron la tierra de Israel porque justamente tuvieron miedo. Cuando hay esa confianza en Dios y ese valor, entonces ahí sí, como ahorita lo está haciendo Israel. Tenemos que tener la certeza que esta guerra es el bien contra el mal. Que no nos engañen y no nos dejemos convencer por a veces lo que se oye y lo que tratan de decir los antisemitas constantemente. Estamos defendiéndonos de alguien que nos quiere aniquilar, de una amenaza absoluta. Y justamente yo creo que a muchos les llegó un comunicado, es algo impresionante, si vemos un poquito la historia. La historia que pasó también en Irán, que se llama Persia, el reino persa, y Parás se dice en hebreo, hace 2500 años. Pasó exactamente lo mismo. La intención de exterminar al pueblo de Israel, como lo dice en la Megilá de Purim que leemos, hombres, mujeres y niños querían exterminarlos sin ninguna razón. No tenía una amenaza ni territorial, ni una razón para hacerlo, y sin embargo querían exterminar al pueblo de Israel. Y hoy exactamente Irán está más de 2000 kilómetros distante de Israel. Israel no le hizo nada a Irán en ningún momento amenazó con querer destruirlo, ni hay un pleito territorial ni político. De hecho, en la época del Shah se llevaba muy bien con Israel. Entonces no es el pueblo, no es con Irán.
es simplemente ese odio del fanatismo y del extremismo de querer exterminar al pueblo de Israel. Israel tiene todo el derecho y la obligación, no el derecho, la obligación moral de evitar y defender a sus habitantes y evitar que alguien quiera destruirnos. Ok, no quiero prolongarme más, pero la verdad, como dije, este título que se dio, Henan Kelavia Kum, es el más indicado, y lo que mencionaba con la historia de Purim, como se volteó en ese entonces, hoy también los que intentaron destruirnos, vamos a defendernos y evitar destruir a ellos como pasó. Pero justamente el mensaje que mencioné que se envió el día de hoy, el jueves 23 de Sivan, vean la Megilá, la historia, fue cuando Ahasverosh, cuando después de la petición de Esther, indicó que se voltee y que se quite esa ley que se da por Israel, que el pueblo de Israel se pueda defender de sus enemigos. Fue exactamente el 23 de Sivan como el día de hoy. Y Dios mediante, lo que le elevamos nuestras plegarias a Dios, que pido a todos que se queden hasta el final, vamos a hacer unos rezos especiales, para que, en primer lugar, que haya paz con Israel. Siempre, desde que se fundó el Estado de Israel, querían vivir en paz, después del Holocausto. Si los países árabes no hubiesen decretado exterminar al pueblo de Israel, Israel no se hubiese ni extendido. Israel fue en defensa. Quisieron atacarnos, se tuvo que defender, pero jamás tomó una iniciativa de conquistar más o de atacar. Desde el principio, nos hubieran dejado en paz, y viviría en paz Israel. Entonces le pedimos a Hashem, como decimos en todos los días en el rezo, Sim Shalom Tová Ubrajá, le pedimos a Dios que haya paz, bendición, y termina diciendo Hashem Oz le amó y ten, Hashem Yevarejet Amo Shalom, le va a dar fuerza a su pueblo y lo va a bendecir con paz. Para lograr la paz tiene que haber Oz, tiene que haber esa fortaleza, y de esa manera se logra la paz. Y ahorita que todos estamos inquietos para enterarnos bien lo que está sucediendo, qué mejor que una experta, la licenciada Esther Chabot, experta en Medio Oriente, pero voy a pedirle a nuestro querido Ham Raúl que tome la palabra. Muchas gracias por la atención. Antes de pasar con la palabra a la licenciada Esther Chabot, es verdad que este es un momento crítico donde hay mucho dolor, me imagino mucha angustia y preocupación, pero como bien decía el Jajam, y la verdad, gracias Jajam por esta perspectiva espiritual y humana, porque genera mucha paz, genera mucha tranquilidad y mucha fe de saber que Hashem está con nosotros y que Dios quiera, Be'ezrat Hashem, nos va a salvar y nos va a coronar con la victoria. Y por ello hemos visto día con día, desde que todo esto empezó, milagros sobresalientes. Solamente echar un vistazo a lo que sucedió ayer en la noche aquí en México, lo que sucedió en Israel con el tema del hospital. Es de verdad un milagro que hayan evacuado horas antes ese hospital y que cuando cayó el misil ya no había nadie. Y así como ese milagro, Jajam, ¿cuántos y cuántos más diariamente Dios nos está demostrando que está ahí, que está con nosotros, que no va a permitir que nada malo nos pase? Y es por eso que creo prudente en este momento elevar nuestra gratitud a Hashem. Gracias por cuidarnos. Gracias por los milagros que has hecho y que seguirás haciendo. Como dice la Berajá, que recordamos en las fiestas de los milagros, como en Hanukkah, She'asan nisim la'avotenu vayamim ha'em bazman hazeh. Hashem le hizo milagros a nuestros ancestros, pero no lo sigue haciendo hasta la actualidad. Jajam Yosef Haim Ben Shimon, por favor pasa aquí conmigo al Ejal y eleva tu gratitud a Dios por medio de esta canción que se llama Tov Leodot LaHashem. Qué bello y qué hermoso agradecer a ti, al Kadosh Baruj Hu.
טוב להודות להשם, טוב להודות להשם, ולזמר לשמך עליון, טוב להודות להשם, טוב להודות להשם, טוב להודות להשם, ולזמר לשמך עליון, טוב להודות להשם, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, אמונתך בלילות ואמונתך בלילות, טוב להודות להשם, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, אמונתך בלילות ואמונתך בלילות, טוב טוב להודות להשם, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, אמונתך בלילות, אמונתך בלילות, טוב להודות להשם, טוב להודות להשם, טוב להודות להשם. Como siempre, Jajam, un privilegio escuchar tu voz. Yo soy de los que digo que hay quien canta y hay quien transmite. Jajam Yosef no solamente canta, transmite con el corazón. Gracias por esta gratitud elevada a Kadosh Baruj Hu. Tov Leodot Lashem es el tema de esta canción. Qué bello y qué hermoso agradecerte a ti, a Kadosh Baruj Hu. Y ahora sí, tenemos el privilegio y la fortuna de contar con la licenciada Esther Chabot en esta noche, columnista del Excelsior, experta en asuntos de Medio Oriente y una mujer altamente reconocida por todo su trabajo de tantos años. Un aplauso fuerte para la licenciada Esther Chabot. Un micrófono para el video. ¿Sí? Sí, Más cómodo. funciona así, le gusta. Gracias. Hola, bueno, pues buenas noches. La verdad es una reunión muy emocionante, muy emotiva, con esta música, con las palabras que hemos escuchado de los rabinos. Y bueno, pues primero que nada, ¿se oye bien? ¿Quiere que se lo saque y lo haga? O lo agarro ¿Prefiere? yo. A ver, así, sí, mejor. Agradecer sobre todo al rabino Abraham Tobal, que tuvo la gentileza de invitarme. Todo se armó con mucha rapidez, de antier al día de hoy, pero pues nos conocemos el rabino y yo desde hace muchos años, así que había confianza y seguridad de que las cosas iban a salir bien. Y agradecer también a Monte Sinaí, al Comité de Actividades Culturales, por haberme dado pues esta oportunidad de poder platicar un poco acerca de lo que está sucediendo hoy por hoy en Israel, en esta guerra que se ha desatado con Irán. Algunos datos ya fueron expuestos aquí por el
Jajam Tobal acerca de cómo Irán no fue siempre un país hostil a Israel. De hecho, a veces hay quien no sabe que Irán no es un país árabe, Irán es persa, no forma parte del mundo árabe, pero sí es un país musulmán, musulmán de la rama chiita del Islam. Y Irán, durante la época del Shah, antes de la revuelta o la revolución que lo derrocó, era un país amistoso con Israel, que tenía relaciones diplomáticas, relaciones económicas, relaciones de negocios. Incluso había información, que supongo que es verídica, de que la mujer del Shah, cada vez que tenía que dar a luz uno de sus hijos, iba a los hospitales israelíes y allí daba a luz porque tenía más confianza en ellos que en los hospitales iraníes. Y de hecho la población iraní en general era una población que no tenía ningún prejuicio específico en contra del Estado de Israel, como sí lo tenían los países árabes, el resto de los países árabes, que desde su nacimiento pues boicotearon al Estado de Israel. Sin embargo, cuando la revolución de los ayatolás toma el poder en 1979, todo cambia, porque se trata de una revolución que tiene en su agenda fundamentalmente un proyecto religioso chiita islámico, para el cual los infieles, como los llaman ellos, tienen que desaparecer. Ellos tienen una supuesta misión sagrada de tratar de exportar su revolución islámica a cualquier lugar donde sea posible. Y dentro de toda esta ideología religiosa extremista radical, el primero de sus enemigos es el Estado de Israel. O sea, dentro de esta visión, el Estado de Israel es una especie de profanación de tierra sagrada que debe de estar siempre en manos musulmanas. Por lo tanto, Israel debe desaparecer del mapa, y en la medida en que Israel está apoyado por Occidente y por Estados Unidos, también Occidente y Estados Unidos se convierten automáticamente en enemigos de la República Islámica de Irán. A Estados Unidos le llama el gran Satán, a Israel es el pequeño Satán, y también las relaciones con muchos de los países de Europa, si bien no son tan directamente hostiles o agresivas contra ellos, a final de cuentas también son señalados por toda esta capa del clero iraní como pervertidos exponentes o perversos exponentes de la civilización occidental, a la cual es necesario ir socavando y destruyendo poco a poco. Entonces comienza pues a desarrollarse esta obsesión del régimen de los ayatolás por destruir al Estado de Israel, y no lo esconden, en ese sentido no son hipócritas. O sea, desde un principio lo han dicho claramente, que destruir a Israel es uno de sus objetivos. Ya que el rabino Tobal nos habló de ese famoso reloj que tienen, en donde está supuestamente contando los meses, años, días para llegar finalmente a la destrucción del Estado de Israel. Y en consecuencia, a lo largo de todos estos años, desde el 79, que son como 46 años, pues la hostilidad de Irán hacia Israel no es ningún secreto, y el intento de este régimen de hacerse de armamento lo suficientemente poderoso como para poder realizar sus objetivos, pues va a ser uno de sus proyectos fundamentales, con esta obsesión por hacerse de un arma nuclear para poder así acabar con el Estado de Israel. Ahora, ¿por qué a lo largo de todos estos años no se había producido una guerra como la que estamos viendo ahora? Bueno, no se había producido porque, en primer lugar, también a Irán le ha costado bastante tiempo el ir avanzando en su proyecto nuclear, cada vez va enriqueciendo uranio a más alto porcentaje, y también
sobre todo a partir de los años 80 en adelante, comienza Irán de manera muy insistente a crear, armar y entrenar a fuerzas que pueden estar cerca de Israel y que son capaces de golpearlo de una manera más directa. Es así como aparecen, por obra de Irán, los llamados proxies de Irán, que es el Hezbollah en Líbano, que son chiitas libaneses, que prácticamente toda su militancia no es a favor del país Líbano, sino es, según lo ordene Teherán. También estaba el gobierno de Bashar Assad en Siria, que al ser también de una rama de los chiitas está asociado con Irán. Está el Hamas también palestino y están los hutíes en Yemen. Por lo tanto, Irán, a pesar de estar a 2.000 kilómetros de Israel, no tiene la necesidad de arriesgarse demasiado. Tiene, como quien dice, a sus auxiliares que están cerca de Israel y que de manera continua están tratando pues de agredirlo, de golpearlo, de realizar operaciones muchas veces bastante graves en contra de la población israelí. No tengo por qué a lo mejor meterme mucho, ustedes seguramente lo saben, en todo lo que Hezbollah ha hecho para tratar de golpear a Israel. Y bueno, pues en esas circunstancias la postura de Israel o la posición de Israel era muy problemática. Sí, era muy problemática porque a pesar de que Irán está tan lejos, sin embargo, los aliados de Irán, armados hasta los dientes, como el Hezbollah, por ejemplo, estaban muy cerquita de él. Ahora, ¿qué pasa? Que justamente en este momento es cuando la guerra se desata. Hay que tomar en cuenta que lo que pasó a partir del 7 de octubre, en estos 21 meses que han transcurrido desde entonces, fue todo un proceso en el cual, con todas las pérdidas terribles que tuvo Israel, tuvo finalmente éxito en su campaña militar en el norte. A Hezbollah, que era el mayor coco de Israel desde hace mucho tiempo, se logró desactivar al Hezbollah de una manera francamente extraordinaria, como tipo película de James Bond. O sea, sabemos de todo este operativo de los Vipers y después del asesinato de Nasrallah y del sucesor de Nasrallah y del sucesor del sucesor, y después de los acuerdos también con el gobierno libanés para que el gobierno libanés se encargara de contener los restos que todavía sobrevivieron del Hezbollah. Hamas también, por su parte, ha sufrido pues toda la campaña de estos 21 meses, en donde obviamente ya no es lo que era antes, y el gobierno de Assad en Siria también fue derrocado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la actualidad? Pues tenemos esta situación realmente extraordinaria que se presenta como una ventana de oportunidad para Israel, de que los aliados de Irán que estaban acosando a Israel de una manera tan fuerte y tan dramática, están, por decirlo así, en la lona, están debilitados, están en decadencia. Incluso fíjense que ahorita que comenzó la guerra, hubo declaraciones, por ejemplo, del gobierno libanés de que no iba a permitir que hubiera intervención de Hezbollah en esta guerra. Las milicias chiitas de Irak, que también son aliadas de Irán, también dijeron: nosotros no nos vamos a meter porque sabemos que Irán tiene la suficiente fuerza para arreglársela solos. Y bueno, pues en Siria ya no está el régimen que servía como el puente por el cual pasaban las armas desde Irán hasta el Hezbollah. Entonces Israel ahorita, una vez que también la Agencia Internacional de Energía Atómica la semana pasada, 2 días antes de que estallara la guerra, declara públicamente que durante 20 años han mentido los iraníes en cuanto al nivel de desarrollo nuclear, y también aprovechando que habían transcurrido ya 60 días de negociaciones entre el equipo norteamericano y la delegación iraní sin llegar a ningún acuerdo,
En ese momento Israel aprovecha para dar el golpe que inició el jueves de la semana pasada, hora nuestra, que ya era la madrugada del viernes, hora de Israel. Ahora, cuando digo inició este operativo, realmente inició a ojos del mundo, pero todo esto había comenzado mucho antes con toda una serie de avances y de operativos realizados por la gente del Mossad, en donde muchas de las situaciones que armaron son también como para una película de James Bond. O sea, Israel logró infiltrar desde años atrás a agentes del Mossad que estuvieron viviendo un poco como Eli Cohen. ¿Se acuerdan ustedes? Eli Cohen en Siria, que ahí está la serie de cómo él fingió que era sirio y estuvo viviendo allí. Bueno, pues así operaron los agentes del Mossad. Claro que aquí tuvieron ayuda, complicidad de ciudadanos iraníes que repudian a este régimen, porque eso también hay que tomarlo en cuenta. La población iraní no está solidariamente apoyando a su régimen en todo esto. Por supuesto que hay capas que sí lo apoyan, pero Irán se ha caracterizado en estos últimos años por sufrir de manera bastante dolorosa de la represión, de la brutalidad, de la crueldad del régimen iraní, que tortura, que mata, que asesina, que tiene a las mujeres en una situación de absoluta sometimiento, y hay mucho descontento en Irán en contra del régimen, muchas ansias de que este régimen caiga. Por lo tanto, hubo muchos colaboradores iraníes que estuvieron trabajando mano a mano con los israelíes para crear una fábrica de drones adentro de Irán y en el momento en que la guerra estallara, poder desde dentro, ¿sí?, operar a favor de los intereses de Israel. Entonces, bueno, y ahora cuando el rabino Tobal hablaba, remontándose a la historia atrás de Ahasverosh y de Amán y de la reina Esther y de todo eso, también acabo de leer algo que se refiere al pasado y que también puede operar en este momento. Recordar a Ciro, el emperador persa. O sea, Ciro fue un emperador persa que fue muy benévolo con los judíos. En la época, hace 2500 años, él fue el que permitió que los judíos regresaran de Babel a Jerusalén. Y pues se quedó como que siempre esta, pues no diríamos deuda, pero este agradecimiento a Ciro. Y hay quien dice ahora que si la guerra de Israel contra el régimen de los ayatolas le devuelve la libertad al pueblo iraní, se estaría pagándole el favor a los persas, en el sentido de que Israel en este caso ayuda a liberar al pueblo iraní, ¿sí? Entonces, bueno, me pareció que era una bonita interpretación y dije, se las voy a platicar. Bueno, ¿qué ha pasado entonces en esta semana? Llevamos muy poco tiempo. Lo que ha pasado es que los avances tecnológico-militares que Israel tiene realmente han sido sorprendentes para el mundo entero. He escuchado en algunos análisis de algunos comentaristas israelíes que realmente Israel está peleando esta guerra con una tecnología militar del siglo XXII, mientras que Irán todavía está anclado en la tecnología militar del siglo XX y XXI. Y creo que esto se ha visto, se ha hecho patente a lo largo de esta semana, porque pues el daño que Israel ha sido capaz de infligirle a Irán ha sido, por supuesto, infinitamente mayor que el que Irán le ha hecho a Israel, afortunadamente. O sea, tenemos toda esta, todos estos informes acerca de cómo Israel ha desactivado algunas de las plantas nucleares, las ha dañado, como la de Natanz, la de Parchín, la de Isfahán, como también ha asesinado a muchos de los científicos iraníes, los que estaban haciendo posible el avance del proyecto nuclear iraní,
Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿y cómo sabían desde el primer día dónde vivían estos científicos? Pues era por todos estos agentes del Mossad infiltrados que durante mucho tiempo se encargaron de localizar dónde vivía cada quien, en dónde dormía cada quien, y bueno, pues se ha atacado la planta de agua de Arak el día de hoy, que es para agua pesada. Se ha atacado también el centro de telecomunicaciones de Irán, que ha desquiciado las telecomunicaciones también allí, y muchos de los altos mandos de las guardias revolucionarias y de los guardias basirs de Irán también han sido blanco muy quirúrgico de Israel. Creo que está muy bien que se difunda mucho, ojalá que los voceros del gobierno israelí lo hagan con mayor frecuencia, que la guerra en este caso contra Irán no es contra el pueblo iraní, es contra el régimen dictatorial de los ayatolás. Ahora, sabemos que aquí Israel ha tenido obviamente el apoyo norteamericano. En un principio, la semana pasada, el primer día, Marco Rubio dijo, no, pues es cosa de los israelíes, nosotros estamos afuera. Poco a poco, a medida que Israel fue teniendo éxito, como que comenzaron a animarse Trump y la gente alrededor de él a involucrarse más a favor de Israel. Pero hay que considerar que todo este tema de la relación de Estados Unidos con esta guerra es un tema muy delicado. O sea, estamos ahorita ante este momento de gran incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con la posible o imposible participación de Estados Unidos dentro de esta guerra. Por un lado, sabemos o se sabe en el mundo que para poder desactivar hasta sus cimientos el desarrollo nuclear iraní es necesario atacar el otro centro importante de desarrollo, que es el centro de Fordow, que está como a 80 metros por debajo de la tierra y que está metido dentro de una montaña, y no hay posibilidad de que con la tecnología israelí se pueda llegar a destruir esa instalación nuclear. Y se sabe que solamente Estados Unidos la tiene, estos aviones B-2 y estas bombas gigantescas de 30.000 libras de peso, solamente las tiene Estados Unidos. Y bueno, pues eso es lo que está hoy por hoy en el debate público, que si Trump va a decidir sí apoyar a Israel en este sentido y lanzarse, aun cuando existen riesgos muy importantes. El riesgo de que si Estados Unidos entra en la guerra, entonces también todas sus bases militares que tiene, todas sus bases navales en la región del Medio Oriente, sus portaaviones, pueden ser blancos posibles de fuerzas iraníes o de fuerzas pro-iraníes, y de involucrar a Estados Unidos en una guerra que, hay que decirlo, no tiene un consenso dentro de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay una parte, incluso de los republicanos y de los cercanos a Trump, que tiene una tendencia aislacionista. Desde la campaña Trump mismo lo dijo, Estados Unidos no debe de meterse en guerras que no le afectan directamente a su territorio. Por otro lado, existen republicanos que sí están como que enrolados en esta posibilidad de que Estados Unidos participe. Para decirles lo más reciente que se sabe al respecto, es que Trump dijo el día de hoy que hay que esperar 2 semanas para decidir si sí le entra o no le entra. Pero también hay algo que considerar. El día de hoy se anuncia que mañana se van a reunir en Ginebra una delegación de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, con un enviado iraní, con el objeto de ver si supuestamente Irán se puede comprometer a desistir en su avance de tener un arma nuclear.
O sea, como que parece ser que en Occidente, y sobre todo con Estados Unidos a la cabeza, quieren darle una oportunidad todavía a Irán, como quien dice, de echarse para atrás, para ver si con esto la guerra puede terminar antes de que se extienda más. Ese es el panorama que existe ahora. Algo que quisiera agregar nada más, cuando a veces hay quien me ha preguntado, oye, pero ¿y los países árabes? ¿Qué onda con ellos? ¿Qué postura están tomando ante toda esta situación? Y bueno, la verdad es que el primer día de la guerra, todos ellos, los países árabes del Golfo, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes, incluso Jordania y Egipto, condenaron a Israel. Pero a mí me parece que fue más una condena de dientes para afuera, para consumo interno, para aparentar ante sus propias poblaciones de que no están vendidos a Israel y de que ellos siguen todavía apegados a un país que es básicamente musulmán. Pero la verdad es que después de esa declaración no ha habido prácticamente ningún indicio de que pretendan hacer algo a favor de Irán. Creo que por el contrario, si le pueden facilitar a Israel las cosas, creo que se las están facilitando. Por ejemplo, algo que pensé que me parece que es significativo es que algunos de los turistas que están en Israel ahora y que quieren salir, están saliendo muchos de ellos por Jordania, ¿sí? Lo cual quiere decir que Jordania se está prestando a que gente que viene de Israel pase por su territorio para tomar un avión e irse a otro lado. Bueno, algo más que quería decir. Hay estas voces a veces alarmistas que dicen esto puede ser el principio de la Tercera Guerra Mundial. Y como que hay esta idea de que en la medida en que Rusia ha sido un aliado muy cercano de Irán, que incluso Irán ha abastecido de drones a Rusia para su guerra en Ucrania, que Putin, en este caso Rusia, podría, digamos, entrar al quite para salvar a Irán de la debacle y de la posibilidad de que el régimen caiga. Pero la verdad es que Putin no ha manifestado ninguna intención de hacer eso. En primer lugar, está muy ocupado con su guerra en Ucrania. En segundo lugar, Irán también tiene frontera con Rusia y realmente se supone que Rusia no debe de tener ningún gran interés en que se haga de una bomba nuclear o de 10 bombas nucleares un vecino suyo como es Irán. Entonces, por supuesto que Putin va a condenar a Israel probablemente, o lo condenó por el primer ataque, pero de allí en adelante no ha manifestado ninguna otra postura mucho más activa. En cuanto a China, China está bastante alejada políticamente de la región. China se enfoca más en el provecho económico que puede sacar de sus relaciones más allá de sus fronteras, y creo que le interesa mucho más el continente africano que el propio Medio Oriente. Así que en ese sentido creo que toda esta especulación acerca de si podemos llegar a presenciar una tercera guerra mundial, creo que no tiene bases por ahora. Y bueno, la verdad es que no tengo bola de cristal para decirles qué creo que va a pasar. Más o menos les planteé cómo está la situación ahora. Y bueno, pues la cuestión de los datos concretos de los daños, pues supongo que todos estamos escuchando noticieros, recibiendo informes, etcétera. Sabemos de las dificultades tremendas para la población israelí, esta situación tan tensa que están viviendo día y noche. Como dicen, ahorita les acaba de decir aquí algunas amigas que ahora hay una frase que me pareció sugerente, dicen que ahora es Am Israel Hay de Ayef, y está cansado. ¿Por qué? Porque las noches se las pasan entre que al Miklat o al Mamá y van y regresan, y van y regresan, y todo el día están un poco como zombies, y las tiendas abren un ratito, cierran un ratito, y bueno, pues hay todos los daños estos que hay que lamentar. Obviamente la economía israelí está sufriendo, la población también está sufriendo, y no es el primer
mal trago que están pasando los israelíes en estos últimos tiempos. La verdad es que desde el 7 de octubre para acá la vida ha sido muy difícil en Israel, y yo creo que Israel necesita toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo moral, nuestros rezos, y pues que sepan que en esto vamos en el mismo barco, aunque por supuesto ellos están en más riesgo, aunque en la diáspora también a veces Hezbollah e Irán han hecho cosas terribles, como Argentina 92, la Embajada de Israel, 94 la AMIA. Entonces, bueno, pues si no queremos, si hay algunos judíos que no quieren estar en este barco, pues la mala noticia es que aunque no quieran estar, los van a meter. Bueno, pues con eso termino. Gracias. Un aplauso fuerte para la licenciada Esther Chabot. Licenciada, muchas gracias. Gracias por este panorama tan amplio, tan claro que nos da. Y la verdad que sí nos da tranquilidad, nos da una apertura informativa mucho más clara, repito, de todo lo que está sucediendo y del origen de las cosas, porque a decir verdad, damas y caballeros, también muchas veces nos alimentamos de noticias que no necesariamente siempre son verdad, pueden ser muy amarillistas, simplemente para vender, y esto nos angustia. Entonces, escuchar de viva voz de Esther Chabot lo que está realmente sucediendo, cómo se originó, qué está pasando y qué es lo que podría llegar a pasar, aunque como bien mencionó no tiene una bola de cristal, pero sí da un poquito un panorama claro para estar un poco más tranquilos y levantar el ánimo, levantar la cara, porque como dijo, estamos en el mismo barco, juntos estamos en esto y juntos saldremos de esto. Están viendo que se ha quitado el atril, se puso una mesa, a lo que vamos a llamar acá la mesa de opinión, como si fuera programa de televisión, para que se sienta en familia. Así que pase por favor a esta mesa de opinión. Y la dinámica, damas y caballeros, va a ser breve, va a ser rápida. Jajam y licenciada, vamos a tener el tiempo contado, ¿sí? 15 minutos máximo de esta mesa de opinión, y les voy a hacer una o dos preguntas según alcance el tiempo a cada uno de ustedes, que estas preguntas fueron pensadas en lo que la gente tiene duda, en lo que las personas tienen inquietud, como si literalmente ustedes estarían preguntando, y van a ver que al momento de realizarlas se van a identificar con ello y van a decir, esa pregunta la tenía yo. La primera pregunta para el rabino Tobal. Jajam, ¿cuál es la filosofía profunda de guerra según la Torah? La Torah está a favor de las guerras, en contra de las guerras. Háblenos un poco sobre la historia y la filosofía de la Torah en el concepto de las guerras. Lo vemos históricamente cuando Jacob con su gente se iba a enfrentar a Esau con su ejército. Fue la primera guerra que se iba a llevar a cabo. ¿Cómo actuó Jacob? Que ahí nos enseña y nos marca lo que Dios indica, cómo se debe actuar. Ahí se menciona que en primer lugar buscó evitar la guerra, le mandó regalos, buscó el camino pacífico, un diálogo para evitar. En segundo lugar, se prepara a su gente, lo divide con una estrategia militar, lo divide en dos campamentos. Dice, si nos ataca por la vanguardia, la retaguardia, si es que está venciendo, puede escaparse, o por la retaguardia, la vanguardia, etc. Y en tercer lugar, dice, Jacob le pide a Dios, dice, Atzileni na miad achi miad Esab, protégeme y sálvame de mi hermano Esab, que decir, son las tres cosas. Primero, evitar, buscar la paz. Segundo, defenderse, prepararse para la guerra. Y tercero, pedirle a Dios, porque tenemos que hacer nuestra parte y saber que Dios nos acompaña. Como antes lo mencionó Ham Raúl, que lo iba a mencionar también, que vemos cosas que suceden. Lo del hospital fue algo impresionante.
Dice, el director un día antes pidió evacuar toda esa sección del hospital de cirugía justamente, que fue la que fue destruida. Dice, sí, hay muchas cosas más, una sinagoga también que se destruyó, que el Sefer Torah y el Ejal ahí quedó, y hay varias historias más, porque sí, tenemos que luchar, tenemos que defendernos, pero recordar que dependemos que Dios nos ayude y esté con nosotros. Entonces yo creo que sí se llevaron a cabo esas tres cosas, porque pasaron muchos años de intentos de diálogo con Irán, como lo mencioné ahorita Esther, que pasaron los 60 días también que Estados Unidos y demás, y Irán siempre declarando que quieren exterminar a Israel, no se pudo por ese camino, entonces es la guerra y luchar. Y como dije antes también, la obligación que tenemos de que defendernos, y hay que cuidarse en los términos. Muchas veces intencionalmente en la prensa, lo veo en España y demás, dice Israel asesinó, y cuando Hamás mató. El mandamiento que tenemos en la Torah, no tirzaj, se mal traduce por mucha gente, dice no matarás, es un error, es no asesinarás. En hebreo matar se dice laharó, y lirzoach, no tirzaj, es asesinar. Y hay una gran diferencia. Cuando es en defensa no es asesinar, es matar y es una obligación. Y cuando es, obviamente, no en defensa, sino por querer asesinar a alguien, ahí sí donde entra el término de asesinar. Entonces está muy claro, y otra cosa más, en la Torah menciona, dice, Kitikra velir leilahem alea bekarata elea le shalom. Dice la Torah como una obligación, si te acercas a un país y va a haber una guerra, primero, bekarata elea le shalom, tienes que hacer llamado de paz, que será antes de guerra. Obviamente que no es en este caso que ya se intentó y declaró Irán que quiere destruir Israel, ahí ya tiene que atacar. Entonces está muy claro nuestra postura. Nosotros respetamos muchísimo la vida humana sin diferenciar razas ni credos. Dice, para nosotros todo ser humano está hecho imagen y semejanza divina y tenemos que respetar su vida. Pero eso es muy independiente de defendernos y el que nos quiere atacar, como lo hizo Hamás, que es una obligación también de erradicar un cáncer, porque ahí están y siguen con la intención. Entonces es no permitir esa amenaza a nuestro pueblo y a nuestras familias. Extraordinaria respuesta, Jajam, muy concreto, muy puntual. La verdad que esto nos da la certeza de que las decisiones que están tomando los dirigentes de Israel están acorde a las bases de la Torá del judaísmo. Y si usted ve cómo el primer ministro Benjamin Netanyahu, antes de arrancar esta campaña o este ataque, hay informes de que fue al Kot de la Maraví y de que puso un papelito y le hizo tefilá a Dios. Eso genera también mucha certeza de que, gracias a Dios, va acorde todo lo que se está haciendo a la filosofía de la Torah. Y es entonces junto con Milei, que tiene la apariencia de león. Pero genera esta parte de decir, Dios está con nosotros porque sabe que estamos haciendo lo correcto según la Torah. Licenciada Esther Chabot, a mí me gustaría preguntarle, le voy a ser sincero, porque tenía apuntada una pregunta que en su exposición ya la respondió, entonces voy a permitirme cambiarla, pero le quería decir que la pregunta era más bien dicho, si usted cree que se avecina una tercera guerra mundial, si se mete Estados Unidos, entonces Rusia, etcétera, pero ya lo contestó que parece ser todavía un tema lejano, no como en muchos lados aparece que estamos al borde de, sino parece ser, y eso nos deja también muy tranquilos. Entonces, la pregunta por la que quisiera yo cambiar es, hay muchísimas personas de todos lados del mundo, incluidos México, que están en Eretz Israel, ya sea que les agarró haciendo turismo, o que fueron a estudiar, o algún intercambio, etc. ¿Qué le diría de manera política y como experta en asuntos de Medio Oriente? ¿Qué le diría usted a todas estas personas, padres de familia, familias aquí en México, que tienen a seres queridos, a familiares, a hijos allá en Israel? ¿Qué les recomendaría? ¿De verdad hacer lo posible por salir lo antes posible o quedarse porque está seguro Israel? Hemos visto que los daños no han sido tan significativos. ¿Cuál sería su visión sobre esto?
Bueno, la verdad es que no, es una pregunta que yo no puedo responder. No puedo responder porque se trata de algo muy personal que tiene que ver con circunstancias específicas de cada familia, de cada, y de cada individuo que está en esta circunstancia de decidir si se queda o si se va. O sea, creo que hay mucho de azar en lo que sucede y no todo es controlable. Hay muchas cosas que no se pueden prever y que por lo tanto debe de prevalecer no solamente la emoción, sino también la razón o una mezcla de las dos. Creo que en cada familia y en cada persona se dan circunstancias muy específicas que impiden poder generalizar y decir se deben de quedar, se deben de salir. Yo tengo prácticamente toda mi familia en Israel. Nadie ha pensado en regresarse, bueno, ya muchos de ellos viven hace muchos años, pero entiendo perfectamente la angustia que pueden tener muchos padres que tienen hijos adolescentes que están allí en Israel y que no se sabe muy bien qué tan bien protegidos van a estar o qué tan sensatos van a ser para evitar arriesgarse en algo. Entonces, la verdad es que es algo que cada persona debe decidir por sí misma y cada familia. Ok, perfecto, gracias por la respuesta. Y sí, en torno a eso mi pregunta no iba a la parte personal, sino a la parte de que si cree que esta guerra va a ser estable en este sentido como está, o si ve alertas o señales de que esto pueda crecer todavía más y entonces entrar en un riesgo mayor de lo que ya hay hoy. Bueno, tratando, a lo mejor es wishful thinking, como dicen, pero yo creo que, por ejemplo, el día de ayer y el día de hoy, a pesar de lo que pasó anoche con el hospital Soroka, la cantidad de misiles que han estado cayendo es bastante menor. Entonces, si nos guiamos por la tendencia, aunque claro que puede haber sorpresas. Muchas gracias, Esther, por tu respuesta. Fajam, una pregunta más para usted. Todo esto, naturalmente, alrededor del mundo, lleva a un antisemitismo natural. ¿Usted cree que esto, todo lo que está pasando, el hecho de que el pueblo de Israel haya comenzado, vamos a decir, el ataque hacia Irán, y que no conocen, y por ignorancia no conocen todo lo que aquí estamos hablando, que es en defensa personal, o conocen y no lo quieren ver? ¿Usted cree que esto podría provocar un antisemitismo considerable alrededor del mundo, del cual preocuparnos y cuidarnos más, o no es para alertarse tanto? Bueno, es una pregunta también que los dos deberíamos responder. La verdad es que el antisemitismo es algo que vivió siempre con el pueblo de Israel desde que se concibió, desde que existe el pueblo de Israel. Y siempre hay pretextos diferentes. Es una mentira absoluta decir que hay una razón por las persecuciones al antisemitismo, porque en todas las circunstancias nos odiaron. Primero nos acusaban de que queremos dominar el mundo, o que, bueno, que tenemos poder, o sino que no servían para nada, en Polonia, es decir, en todas las circunstancias, hay siempre, cualquier situación detona algo que potencialmente existe. Obviamente, no es todos, pero la prensa ayuda muchísimo, como dije antes, el bombardeo a la verdad es lo que más, el peligro más grande que tenemos, y sí, obviamente, no, eso es un hecho, que desde el 7 de octubre, que lo lógico era lo contrario, ¿no? Que es solidarizarse y empatía con Israel. Lo contrario, el día siguiente ya empezó. Que sea el día siguiente donde nos atacaron, entonces no es lógico. Que si no podemos racionalizar el antisemitismo. Todos saben perfectamente, y la ONU lo acabó de declarar, como se mencionó, que ya estaban muy cerca de la bomba atómica. Entonces, y están declarando que quieren exterminar a Israel. Es una razón muy lógica de que Israel ataque. Pero sin embargo, va a haber condenas y si quieres agregar. Sí. Bueno, pues ya el Jajam ya avanzó mucho en la explicación del fenómeno del antisemitismo. Realmente sabemos que
a partir del 7 de octubre las corrientes antisemitas en el mundo se han multiplicado, se han extendido, han llegado a niveles que desconocíamos quienes hemos vivido después o nacido después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, nunca habíamos experimentado una estridencia antisemita tan notable. Por ejemplo, los judíos norteamericanos especialmente están sufriendo de una situación que para ellos era inédita. Hasta hace muy poco tiempo se hablaba de la judería norteamericana, que es muy grande, que son 5 millones, comparados con el resto de las diásporas, que son los gigantes. Se decía que realmente en toda la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío, a partir del inicio de la diáspora, no se había registrado una población judía en la diáspora tan exitosa, tan bien integrada, tan segura de sí misma, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que en el curso de un año, año y medio, las cosas han cambiado radicalmente para los judíos en Estados Unidos. Entonces sí es cierto que estamos viviendo una época muy difícil, lo sabemos también incluso por las precauciones que se están teniendo que tomar en las instituciones judías, en las sinagogas, no nada más en México, en todas partes del mundo. Ahora, y las redes sociales han tenido mucho que ver y toda una serie de pues situaciones que se han salido de las manos en cuestión de medios de comunicación. Pero ahora va a ser interesante cómo se va a encaminar el antisemitismo o las condenas a Israel a partir de lo que ha ocurrido desde el inicio de esta guerra. O sea, yo creo que para una cierta parte importante de quienes se manifiestan abiertamente anti-Israel y que son profundamente antisemitas, el ataque a Irán lo van a tomar como la corroboración de la maldad de Israel y de lo diabólicos que somos los judíos. O sea, creo que en ese sentido van a permanecer dentro de su mismo esquema. Sin embargo, creo que el hecho de que esta guerra sea contra un país que tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados, mientras que Israel tiene sin territorios ocupados 25.000, y que sea una guerra entre un Irán que tiene 90 millones de habitantes contra Israel que tiene solamente 10, y que Israel ha hecho las cosas de una manera tan admirable tecnológica y militarmente hablando, creo que eso también tiene la posibilidad de generar una cierta duda acerca de los prejuicios que se tienen acerca del pueblo judío. David y Goliat, absolutamente. Sí. Y bueno, y también hay que, algo muy importante nada más. Una cosa es el antisemitismo y las posturas anti-Israel y antisionistas a nivel de masa, de poblaciones, de redes sociales, de gente común y corriente que no entiende mucho lo que está pasando, pero se va con la finta, como decíamos, porque escucha una y mil veces que Israel es malo, que Israel asesina niños, etcétera, etcétera. Esa es, digamos, una parte del público. Pero si nosotros vemos a nivel de política y de diplomacia, no cabe duda que, por ejemplo, los países de Occidente más poderosos, el G7 que se reunió en Canadá, a donde ya Trump se retiró y no se encontró con Claudia, en ese G7 la postura de los 7 países más desarrollados del mundo fue de apoyar a Israel en esta guerra. O sea, no condenarlo, no censurarlo. Incluso, por ejemplo, el canciller alemán Friedrich Merz acabó de declarar hace 2 días o 3, entre comillas, Israel nos está haciendo el trabajo sucio a los países del mundo. Que es la verdad. Sí. Entonces, hay que diferenciar. Digamos, hay capas sociales en donde el antisemitismo es mucho más frecuente y mucho más intenso y mucho más irracional. Siempre es irracional, pero a veces todavía más. Y hay otras capas, y sobre todo si tenemos aliados empáticos en muchos de los gobiernos occidentales para esta confrontación con Irán,
pues creo que en ese sentido ganamos puntos y ojalá que se mantengan. Muchas gracias. Y última pregunta, respuesta sí o no, porque tenemos que pasar a lo siguiente, es ¿sí matar al líder supremo de Irán o no? Así como con Nasrallah, así como con Sinwar. ¿Qué podría esto desencadenar? Pero de verdad, súper breve por el tema del tiempo. Obviamente que él es, como dicen, la cabeza de serpiente, Rosh Nahash, y si lo matarían, probablemente que con eso se derroque. Pero por otra parte, también hay que entender el fanatismo que hay en el mundo islámico y que él es un líder religioso para muchos, y ya el ayatollah de Irak ya declaró que sucedió, pasó una línea roja, y Pakistán también amenazó que dice, sí podría provocar. Si me preguntas mi opinión personal, a pesar de que eso podría acabar, pero yo creo que no sería lo sano. Me refiero, prendería. Ya ves cuando las caricaturas de Mahoma, lo que provocó en el mundo la reacción musulmana por unas caricaturas, aquí para los chiitas que consideran lo consideran Ali un líder espiritual, un líder supremo espiritual, como lo dicen muchos, como el Papa, ¿no?, entre los cristianos. Entonces podría provocar una reacción fanática y muy fuerte de muchos sectores de los chiitas. Esa es mi opinión personal. Ya, en 3 palabras, mejor que se exilie a Moscú. Más sano. Ok, muchas gracias. Más sano para todos. Bueno, muchas gracias por esta mesa de opinión. Pasamos a un bloque más que durará 3 minutos. Jajam, ¿a qué vamos? Okay. Gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera que hagamos algo que considero muy importante. Como ya se mencionó, estamos lejos de Israel, pero estamos conectados. Nuestros corazones están allá. Y dijo el rey Salomón, Kamaim panim el panim, ken leva adam el adam. Como las aguas, que antes no habían espejos, que reflejan la imagen, así son los corazones también. Los corazones se conectan. Y existe, en el término que lo quieran usar, el concepto conocido de telepatía. ¿Cuántas veces yo conozco testimonios? Una señora que estaba en México, su hijo estaba en Europa y sufrió un accidente, y su mamá en esos momentos se preocupó y quiso ubicarlo sin saber. Hay una conexión, porque de verdad existe a todos nos sucedió que de repente de niños, sí, uno pensó en una canción y su hermano la empezó a cantar. ¿Quién no experimentó eso? Ese concepto de conexión telepática existe. Lo que quiero que hagamos ahorita vamos a hacer una pequeña, muy breve meditación. Vamos a apagar las luces y vamos con el corazón de verdad conectarnos. Antes mencionamos varias veces que queremos hacer algo, queremos ayudar. Vamos a mandar ese sentimiento, esa vibra positiva, ese apoyo, esa unión de que estamos juntos. Vamos a transmitir con nuestros corazones esa conexión con Israel y con Dios, obviamente, pidiendo de todo corazón que Dios los proteja el Estado de Israel. Entonces vamos a ponernos de pie. Y la música. Sí. Esto va a tomar solamente un par de minutos, pero quiero que conecten su corazón con Hashem, que a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia de nuestra tierra, se conecten y visualicen Eretz Israel. Cierren sus ojos, abran su corazón, visualicen Eretz Israel, esa tierra maravillosa que es el hogar de cada judío. Llegas al aeropuerto y te recibe una mezuzá enorme, y así como cuando llegas a casa, besas la mezuzá y entras
en tu hogar. Así se siente llegar a Israel. Besas esa mezuzá y es entonces que te sientes en casa, te sientes en tu hogar. Eso es Israel para nosotros. Israel no es un país más en el globo terráqueo. Israel es la tierra santa, es la tierra que Akadosh Baruj Hu, que Dios eligió para nosotros. Es por eso que, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, nuestro corazón está allá, nuestros hermanos están allá, nuestros sentimientos están allá. Por eso les pido que de esta noche se lleven un sentimiento de oración, un sentimiento de ruego a Dios, que proteja y que cuide la tierra que Él ama, la tierra que Él santificó, la tierra a la que queremos volver en paz, a la que queremos volver para disfrutar, para sonreír, para rezar, para llenar nuestra alma y nuestro espíritu. Te pedimos, Dios mío, desde este recinto sagrado, con todo nuestro corazón, que Israel siempre y siga lleno de luz, que siga iluminando a todo el pueblo judío y al mundo entero, porque eso es Israel. Israel es luz, Israel es bendición, Israel es alegría, Israel es resiliencia, Israel es entrega, Israel es esfuerzo, Israel es tenacidad. Pero, damas y caballeros, nunca olviden que Israel es nuestro hogar. Y hay que pedir del fondo de nuestro corazón que Dios cuide nuestro hogar. Y cuando nosotros nos conectamos así con nuestra tierra, créanme que esa visión, que eso que soñamos, seguirá siendo realidad. Am Israel Chai. Sigue por favor a Luis Musali, que nos acompañe. Jack Sazón, por favor. Jaime Chimol. Vamos a abrir el Ejal. La guerra comenzó el viernes, en la madrugada. El Shabbat, el día siguiente, leímos a Perashat Balotejá, que menciona cuando va a haber una guerra, dice Utkatem Bajazotzerot, van a tocar las trompetas y que Hashem los va a salir a la guerra para defenderlos. Vamos ahorita primero no quiero que sea algo monótono o algo repetitivo, siempre se acostumbra a leer 3 capítulos de Eilim, no lo vamos a leer ahorita, vamos a rezar unas frases solamente del Avinu Malkenu. A ver, Jabot. En los días entre Rosh Hashanah y Kippur leemos todos los días Avinu Malkenu, unas peticiones, pedimos Avinu Malkenu, nuestro Padre, nuestro Rey. Es nuestro Padre y es el amo del universo. Entonces le pedimos a Él que como Padre y como amo del universo, que nos proteja. Y vamos a leer solamente, nada más que contesten amén. Que en primer lugar pedimos que quite todos los decretos malos del pueblo de Israel. Avinu Malkenu, Batel Me'alenu Kol Gezerot Kashot Veraot. La segunda petición es
Batel Machshavot Sonenu, los pensamientos de nuestros enemigos, que lo que traman para acabarnos, que también Dios los cancele. Avinu Malkenu, Batel Machshavot Sonenu. Y otra parecida que dice Afer Atzato y Benu. También lo que se aconsejan y buscan y se unen para destruirnos, que Dios también lo cancele. Avinu Malkenu, Afer Atzato y Benu. Y ahorita pedimos que quite las enfermedades, las amenazas, todos los males del pueblo de Israel. Avinu Malkenu, Kaled Eber Bechel Berab, Ushu Bizao Mashutu Makefa Besatán, Viese Arab Jolorin Raim y Benever Iteja. Y por último, vamos a pedir refuá shelema para todo el pueblo de Israel, los heridos, la cantidad de heridos que ahorita hay en hospitales. Dañaron un hospital, también se dificulta más todavía que puedan recurrir y más que tienen que ir a los miklatim, a los refugios. Entonces, que Dios les mande refuá shelema. Avinu Malkenu, Shelach refuá shelema, Lechol Jolea Meja Israel. Amén. Y vamos a pedir también por los secuestrados, que Dios pronto los regrese, que regresen con bien, sanos y salvos a sus hogares. משברך אותנו זכו יעקב, משה ועמדו שמו, הוא יברך ויחזיר במהרה לביתם בשלום את כל השבויים במדינת ישראל, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בריאים ושלמים כרצון כל קרוביהם ואביהם, עכשיו אנחנו נקרא ונאמר אמן. Y ahorita nuestro querido Jajam y Hazán Yosef Chaim Ben Chimol con Jajam Raúl Eskenazi, en Misheberach, que pedimos por los Hayalim, que Hashem los cuide y que regresen también sanos y salvos. Amén. 524. אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל הוא יברך את חיילי צבא ההגנה על משמר ארצנו וערי אלוקינו מגבול הלבנון המדבר מצרים ביבשה באוויר ובים ביבשה Voy a hablar, sigue con la melodía. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו, ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה. Hashem cuida y salva a nuestros soldados de cualquier sufrimiento y eventualidad. Umikol nega umajala, de cualquier tropiezo y enfermedad. Umikol het ve'avon, de cualquier pecado e inequidad. Mihazekem berucham begufam, fortalécelos, Dios mío, en cuerpo y alma. Beishlach berajá beatzlajá bechol ma'aseh yadem, manda bendición y éxito en cada una de las acciones de sus manos. Y adversonenu tachtehem, que caigan nuestros enemigos a nuestros pies. Viaterem vejeter Yeshua veateret nitzachon, corónanos Dios con la corona de la salvación y la corona de la victoria. Vikuyam bahem akatuv, que se cumpla lo que está escrito en el versículo. Adonai
אוי וכן להושיע אתכם ולומר אמן כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם ואוי וכם להושיע אתכם ולומר אמן. Amén. Porque Hashem es quien camina delante de nosotros en nuestras guerras y guerrea por nosotros con nuestros enemigos para salvarnos, y contestamos todos juntos. Amén. Como mencioné, que lo dimos en la presión de la semana pasada, que cuando el pueblo saliera de la guerra, tocaron las trompetas, en este caso el shofar, que Hashem reciba estas voces y salga a defender al pueblo de Israel. Y ahorita vamos a entonar todos juntos el himno de Israel. Dios mediante, el pueblo de Israel siempre va a salir adelante. Damas y caballeros, muy buenas noches, gracias por haber asistido, que Hashem escuche nuestros ruegos. El vicepresidente, el señor Luis Tusali, al principio de la noche dijo y preveía que iba a ser una noche memorable. Así es como ha sido. Muchas gracias y buenas noches.